Buenas tardes, camarada Santino. Buenas tardes, Martín. Bueno, ¿cómo va tanto tiempo? El último encuentro fue el fin de semana pasado. ¿Cómo Sí, pasaste la sí. semana? Bien, bien, bastante bien. Sufriendo la cuarentena, ¿no? En Argentina. Claro, sí, sí, con la cuarentena seguimos en cuarentenados todos. Bueno, como hablamos previamente, acordamos tratar un tema extremadamente vigente, con toda la actualidad posible. Un texto del camarada Lenin que está en el tomo 10 de las obras completas, página 161. La actitud de los partidos, perdón, la actitud hacia los partidos burgueses. O sea, ¿cuál es la actitud del Partido Obrero Socialdemócrata hacia los partidos burgueses, ¿no? Brevemente, Bien, ¿qué pudiste analizar del texto? bien. Bueno, por un lado comentar una cuestión interesante bueno, se me acaba de ocurrir, que es la cuestión de que Marx, al final, bueno, Marx y Engels, al final del Manifiesto Comunista, el último capítulo, justamente se llama Actitud de los comunistas hacia los partidos de oposición, si no me equivoco. Entonces, en ese capítulo también Marx y Engels tratan esta cuestión tan importante que Lenin luego vuelve a poner a la orden del día en Rusia, ¿no? En un contexto en donde la lucha de clases se estaba agudizando. Y bueno, de ahí, o sea, ahí viene la importancia de la cuestión de determinar correctamente cuál es la postura de los partidos revolucionarios en relación a los partidos burgueses, ¿no? Una cuestión que hoy en día, pleno siglo XXI, mantiene la vigencia, ¿no? ¿O no? Ya es una cuestión caduca y porque el libro este tiene, digamos, este texto es de 1906, ¿no? Han pasado Claro. 114 años, ¿verdad? Sí, sí. Con lo cual yo podría decir, es más, yo lo tengo acá en mi edición y está en amarilla en las páginas. Sí. No tiene vigencia. Lo tiramos al tacho de la basura o lo usamos para hacer un asado o, muy por el contrario, tiene plena vigencia, como decía yo al principio. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, digamos que a simple vista podría parecer, bueno, por esa cuestión de que las páginas de los libros ya se están quedando amarillas, ¿no? Entonces, a simple vista puede parecer como que es algo que no tiene vigencia, pero bueno, realidad, como también pasa con el Manifiesto Comunista, que es más viejo aún, la realidad es que fueron textos que se han escrito en la misma época social actual, ¿no? La época del capital. Así que tiene plena vigencia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, bueno, lo primero que hace Lenin es dividir a los partidos, a los partidos de Rusia en partidos revolucionarios y partidos contrarrevolucionarios. Y Una bueno, eso división, para empezar, sí, una división dialéctica materialista, ¿no? claro, ahí, bueno, ahí Lenin lógicamente aplica el método científico de Marx y Engels, el materialismo dialéctico. Y bueno, en la actualidad, obviamente las organizaciones se siguen dividiendo en revolucionarias y contrarrevolucionarias, ¿no? Para empezar. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, luego, claro, a su vez, pero claro, aquí Lenin en realidad divide a los partidos de Rusia en tres, ¿no? O sea, tenemos por un lado los partidos democráticos revolucionarios, ¿no? Que serían el partido, bueno, los eseristas, el partido de los campesinos, Ludovíquez. y claro, y lógicamente, bueno, también el Partido Obrero Socialdemócrata. Y bueno, luego tenemos los otros dos partidos serían los monárquicos liberales de izquierda, ¿no? Que sería el Partido Monárquico Constitucionalista, y los partidos monárquicos liberales de derecha, que serían ley y orden, ¿no? Claro. Los octubristas, por ejemplo, que era un grupo que realmente muy, incluso de extrema derecha, porque ellos eran los que fogoneaban los famosos pogromos, donde eh, atacaban a los judíos para fomentar el odio religioso, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese partido ya estaba ahí, digamos.
entre el conservadurismo y el reaccionarismo, ¿no? Directamente, Sí, ahí sí. del lado del zar. ¿Y cuál era la actitud entonces? Lo dividió en tres, ¿no? Vos decís. Claro. ¿Cuál era la actitud? Primero hacia los partidos burgueses de derecha, digamos. ¿Qué recomendaba Lenin? Claro, bueno, entonces, ¿cómo es? Claro, o sea, con los partidos monárquicos liberales de derecha, lógicamente, bueno, como todos los partidos monárquicos liberales estaban en contra de la autocracia zarista, bueno, entonces era necesario, digamos, en cierto sentido, aliarse con esos partidos, pero lógicamente con los de derecha había que mantener una actitud de crítica política, ¿no? Muy intensa. Una lucha tenaz contra estos partidos, textualmente, ¿no? Claro, exactamente. Decía que por un lado, como no habían llegado a un acuerdo definitivo con el zar sobre el reparto de poder, podía utilizar para sus propios fines este conflicto aún en desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo Claro. librar una lucha tenaz contra estos partidos de derecha, ¿no? Lógicamente, ¿no? Claro, exactamente. O sea, por lo único que por ejemplo, ¿no? Ley y Orden, ¿no? Que es justamente un partido monárquico liberal de derecha, por la única razón que podría estar aliado con los partidos revolucionarios era por su relativa oposición al zar, pero Claro, no más allá de eso. sí, sí, sí. Sí, aparte, como te decía, Entonces, eran partidos que promovían los pogromos, o sea, promovían la claro, exactamente. violencia contra las masas, ¿no? Así es. Entonces, claramente, a pesar de que había un pequeño factor de alianza, predominaba claramente la lucha, ¿no? Exactamente. El siguiente Y bueno, grupo, los liberales de izquierda, ahí está el Partido Cadete, Partido Demócrata Constitucionalista, viejo conocido nuestro, que hicimos un video contra de los cadetes, ¿te acuerdas? sí, sí, ciertamente. Órgano teórico era Belli, ¿recordás ese video? Claro, sí. Bueno, ¿cuál era la actitud hacia estos partidos? Bien, bueno, la actitud, bueno, con respecto a los partidos monárquicos liberales de izquierda sería básicamente la de una alianza, pero una alianza en cuanto estaban en contra del zar. Pero al mismo tiempo que esa alianza era necesario desenmascarar completamente esa fraseología demócrata, ¿no? Que tenían estos partidos en Rusia, y poner al descubierto su carácter contrarrevolucionario frente a las Claro. masas. Tal cual, sí. Yo leía esto y te digo, en el primer grupo de partidos de derecha me acordaba de Cambiemos acá en Argentina, el macrismo, y el segundo grupo me acordaba el kirchnerismo. O sea, no sé si te pasó lo mismo, pero era como si este texto lo hubiera escrito Lenin para la Argentina de hoy, pleno siglo XXI. ¿Te pasó algo parecido o Claro, nada que ver? claro, claro, exactamente, porque bueno, aquí viene el otro aspecto de la gran actualidad de este texto, que tiene que ver con la cuestión de que los partidos monárquicos liberales básicamente eran partidos burgueses. Y hoy en Exactamente. día, lógicamente, siguen existiendo partidos burgueses en Argentina, bueno, en todas partes, ¿no? Y en todas partes se dividen en izquierda y derecha, exactamente como en Rusia, ¿no? Entonces lo que dice aquí Lenin es de plena vigencia. Sí, aparte viste, cuando describe a estos partidos de los de izquierda, ¿no? Los burgueses de izquierda diciendo que no constituyen organizaciones de clases determinadas, oscilan siempre entre la pequeña burguesía democrática y los elementos contrarrevolucionarios de la gran burguesía. Vacilan entre el deseo de apoyarse en el pueblo y el temor a la iniciativa revolucionaria del mismo. Es el Claro, kirchnerismo. Yo dije, lo voy a comentar con Santino porque una de dos, o estoy delirando ya directamente, sí, este texto está escrito bueno, para que nosotros lo utilicemos, la sabiduría de Lenin, ¿no? Su sabiduría de política para guiarnos en nuestro país, en las tareas revolucionarias de la Argentina de hoy. claro, increíble cómo los conocimientos, ¿no? De Lenin siguen aplicando en pleno siglo XXI. Sí, sí, increíble. Bueno, y después quedaba el otro grupo, ¿no? El tercer grupo, que son los partidos y organizaciones democráticas revolucionarias, ¿no? Claro, sí, sí. De la burguesía, por supuesto, ¿no?
se Sí, refiere sí. específicamente a las grandes masas del campesinado y la pequeña burguesía, ¿no? Que actúan decididamente contra la propiedad terrateniente, contra el zarismo, ¿no? Claro, ahí tenemos el Partido Socialista Revolucionario y luego, bueno, la Unión Campesina, ¿no? Ujú. Sí, sí, los Trudoviques era un grupo que se formó en la Duma como una decisión del Partido Socialista. Recordemos que este Partido Socialista era un partido de masas, un partido, más del 80% de la población de Rusia en esa época era campesino, era un partido de masas, un partido con miles de afiliados, de militantes, que tuvo un rol significativo en la Revolución de Octubre cuando se fractura una parte de derecha que se opuso a la revolución soviética, rusa, y una parte de izquierda que no solamente no se opuso, sino que participó en el primer gobierno, ¿no?, de comisarios del pueblo, aliándose a los Claro, bolcheviques. O sea, fíjate cómo en el futuro esta división, esta separación como aliados, ¿no?, como potenciales aliados, dice Lenin, después se plasmó en la realidad. Fíjate la importancia del cerebro teórico de Lenin, que ya en 1906 los vislumbraba como potenciales aliados. 11 años más tarde, el sector de izquierda se alía efectivamente con los bolcheviques. ¿Qué era? ¿Un mago? Lenin veía el futuro. ¿Cómo se puede explicar? claro, bueno, aquí, bueno, lógicamente tiene que ver con, con el materialismo dialéctico, ¿cómo no? Que es el método científico, y como es un método científico, tiene la capacidad increíble de predecir el futuro, ¿no? Que fue exactamente lo que hizo Lenin aquí. Claro. Es como si Porque, nosotros porque lo que hizo Lenin aquí fue, básicamente, porque claro, dice, ¿cuál es la posición de los socialdemócratas con respecto a estos partidos democráticos revolucionarios? Bueno, básicamente, la posición sería, claro, que son potenciales aliados, pero que al mismo tiempo hay que denunciar, bueno, como dice aquí, inflexiblemente su carácter pseudo socialista y su tendencia a disimular las contradicciones de clase. claro, sí, porque ellos eran, digamos, como eran claramente antimarxistas, es decir, no eran marxistas. De hecho, luchaban contra el marxismo, tratando siempre yo recuerdo la lucha de Lenin teórica contra ellos, en el punto central, donde ellos atacaban a la dialéctica materialista, ¿no? Por ejemplo, un Claro. argumento que utilizaban los viejos populistas, que luego formaron parte central, ¿no? Fueron fundadores del Partido Zarista, los viejos populistas rusos atacaban el marxismo, la figura de Hegel, ¿no? Es decir, como un reaccionario, un defensor del, no del zar, perdón, de, del Kaiser, ¿no?, alemán, cómo Sí. podía ser el creador de un método revolucionario. Era una contradicción total, Claro, ¿no? sí, a simple vista, ¿no? Parece como contradictorio, pero bueno, la Claro. realidad es que no es así, ¿no? Cosas así, ¿no? Y, lógicamente Lenin libraba una lucha teórica contra ellos, Claro, entonces ahí filosófica. Lenin claramente observa tanto el aspecto positivo como el negativo, ¿no? Del partido zarista. Exactamente. Y en Bueno, eso consiste su aplicación de la dialéctica, en ese caso. exacto. Bueno, ¿algo más que te parece interesante para agregar? Bueno, no, me parece que lo hemos analizado bastante correctamente. Y como hacemos siempre, ¿no? En la descripción del video vamos a poner todo lo que es la posibilidad para que accedan los camaradas, lo lean completo, que si, los que le entusiasmó el video, esto es una partecita pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, 2 páginas, del texto Plataforma Táctica para el Congreso de Unificación, ¿no? Comienzo de 1906, situémonos históricamente, derrotada la primera revolución de 1905. Los bolcheviques y los mencheviques hacen el Congreso en Finlandia, se reunifican, los bolcheviques en absoluta minoría, porque habían sido muy reprimidos, encarcelados, desterrados, asesinados por el zarismo. Entonces, los delegados Sí, bolcheviques eran una pequeña fracción y los mencheviques tenían la mayoría del Congreso, un Congreso muy duro para los bolcheviques,
una nota de color. Recuerdo un texto de Stalin que me dejó impactado. Stalin contaba que los delegados mencheviques se sucedían uno tras otro, las principales espadas del menchevismo atacando la actuación de los bolcheviques en la primera revolución, y Stalin decía, bueno, y nosotros ya estábamos con la moral por el suelo a punto de abandonar corriendo el Congreso, hasta que toma la palabra el camarada Lenin y rebate uno por uno a las principales espadas del menchevismo y las derrota. Nos volvió el alma, el cuerpo, el alma al cuerpo, y bueno, y fue un congreso exitoso para los bolcheviques, todo gracias al genio inigualable del camarada Lenin, el cual Stalin, nada más ni nada menos que Stalin lo rescata, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Así que bueno, se puede leer el texto completo en el tomo 10, repito. También pueden acceder en la versión en PDF para que lamentablemente no pueda contar en papel, ¿no? Sí. Bueno, camarada, quedamos, entonces finalizamos acá y vemos en el próximo video. Bueno, Venceremos. genial. Venceremos.